sucede en el país. Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Leopoldo Pucci, es sociólogo, fue secretario general del MAS, fue también constituyente y ministro del Trabajo. Este año tuvo el Premio Nacional de Periodismo de Opinión por su columna Enfoque en Últimas Noticias. Leopoldo Pucci posee una larga trayectoria política. Es un analista profundo y equilibrado, sereno e imparcial, cualidades poco frecuentes en la Venezuela polarizada de hoy. Buenas noches, Leopoldo. Buenas noches. Gracias por participar en este análisis situacional. Sí, gracias y gracias a quienes nos están viendo. Tomando en cuenta la actual situación económica del país, con niveles de desabastecimiento e inflación preocupantes, con niveles también de descontento y malestar muy altos, ¿cuál crees que será el impacto de esta situación en el proceso político venezolano actual y el del próximo año, que tenemos elecciones parlamentarias? Sí, vivimos una difícil situación económica. Se expresa en escasez, se expresa en inflación, pero obedece a causas más profundas. Tiene que ver con las políticas macroeconómicas, que en muchos casos han sido erradas. Tiene que ver con el carácter rentista de nuestra economía. Tiene que ver con la debilidad de nuestro aparato productivo. Son grandes problemas de una situación entonces que con la escasez y la inflación se hace difícil. A esto se le añade el impacto del descenso de los precios del petróleo. Entonces, que es una cuestión bastante delicada y que tiene que ser abordada con serenidad y responsabilidad. Entonces, eso va a impactar la vida política nacional y pone más de relieve la necesidad de ir creando un clima institucional en el país que permita que los conflictos, las rivalidades, los desacuerdos, todo el esquema de polarización sea manejado de una manera adecuada, a través del diálogo, no solo sobre la coyuntura, sino más allá de ella, pensando en un país para las próximas décadas. O sea, ¿observas turbulencias en el panorama inmediato? Sí, hay turbulencias, seguramente el impacto va a ser también nuevos vendavales en la vida política y social del país, y eso hay que manejarlo de manera acertada, tanto por las dos grandes fuerzas políticas y sociales que existen, que son las que están del lado del gobierno y las que están del lado de la oposición. ¿Hay un clima favorable para ese encuentro, ese reencuentro, para crear un amplio consenso alrededor de una visión de país? Hay que ser realista, no se trata de una reconciliación en términos de acuerdo sobre todos los problemas. Se trata de, dentro de intereses diversos, contradictorios muchos de ellos, buscar puntos de encuentro y constituir una especie de coordenadas que puedan ser comunes. Puesto que estas fuerzas políticas van a convivir en Venezuela, independientemente de los resultados electorales o de cualquier acontecimiento político, van a convivir mucho tiempo, es decir, van a convivir en las próximas décadas. Son fuerzas que si gana el gobierno, no desaparece la oposición. Si gana la oposición, no desaparecen las fuerzas que se desatadas en el país, que han emergido en el país de hace unas 2 décadas. O sea, fuerzas populares, lo que se conoce como el chavismo. Es una fuerza ya que es parte de la sociedad venezolana y será una parte importante por mucho tiempo, esté o no esté en el gobierno. Okay. Tú hablaste de crear un clima institucional favorable a la creación de un nuevo consenso. ¿Qué características debería tener ese clima institucional? Bueno, esto es responsabilidad, evidentemente, ante todos de los actores dirigentes, que se tienen que un poco cambiar de perspectiva en relación a lo que es la rivalidad y el combate político, enmarcarse en una visión más de largo plazo en el país. No solo sobre elementos coyunturales, hablo en este caso de diálogo, sino mucho más allá de la coyuntura. Sobre la coyuntura hay demandas, hay reclamos, hay peticiones, hay puntos de vista distintos, pero hay que, digamos, levantarse sobre la coyuntura dentro de una visión global del país y construir un conjunto de coordenadas que permitan
que se logre un esquema donde sea válida la alternancia en el gobierno, pero conservando parámetros de un modelo con muchos aspectos que puedan ser compartidos mayoritariamente por el país, no unánimemente, evidentemente, pero este proceso político que se inicia con el 27 de febrero, que luego tiene un triunfo importante de Chávez como candidato y como presidente, ese proceso político, el acto mismo constituyente del 99, que no es solo la redacción de una constitución, porque no se trata, cuando se habla de sistema y de modelo, no es un asunto estrictamente jurídico, sino que tiene elementos muy importantes de naturaleza social. Hubo un acto de la sociedad que aspiraba a un determinado tipo de modelo y muchos de esos logros pueden ser compartidos por diferentes fuerzas políticas en la sociedad venezolana. Es posible lograr eso porque lo que uno observa es la confrontación de dos modelos distintos e irreconciliables. Incluso así lo plantean los dirigentes del chavismo y también los dirigentes de oposición. ¿Cómo encontrar espacios para el encuentro, para el consenso, para los acuerdos, cuando pareciera que se enfrentan dos modelos antagónicos, totalmente antagónicos? Bueno, yo insisto, se trata de tener una visión de más largo plazo y también los pies sobre la tierra y, digamos, una visión más realista sobre lo que pueda realizarse en el país. Por supuesto que existen modelos que pueda uno pensar que son extremos, evidentemente. Lo primero que hay que hacer es que, por lo menos por un periodo histórico, esos modelos extremos no tienen mayoría en la sociedad venezolana. O sea, el modelo, por ejemplo, neoliberal, extremo, de una privatización de toda la vida económica, de eliminar los subsidios y la distribución del ingreso, eso es absolutamente minoritario. Y se ha pretendido imponerlo en el país, se intentó durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y posteriormente fuerzas económicas y políticas las han levantado como bandera, pero son muy minoritarias. Eso no es la oposición venezolana ni los electores de la oposición venezolana. Tampoco es viable en el actual contexto histórico un modelo de estatización generalizada, ¿no? De una economía de esa naturaleza. De tal manera que descartando por un periodo histórico, evidentemente, que eso siempre estará presente en el sustrato del debate político, pero por un periodo histórico, esos puntos extremos de un modelo pueden ser descartados, ¿no? Puestos en el congelador, y en torno a elementos comunes de un modelo que integre la importancia de la propiedad privada, la importancia del Estado como actor fundamental en la vida económica de un país petrolero como el nuestro y otras coordenadas, puede establecerse un amplio consenso que yo creo que en la población es mayoritario, no tanto en el terreno de las grandes doctrinas ideológicas, sino en el sentido común de las grandes mayorías del país. Es muy amplio. Muchas veces eso no equivale exactamente a quién vota por el gobierno o quién vota por la oposición. O sea, una buena parte, quizás la mayor parte de quienes votan por la oposición, comparten parámetros del modelo vigente, no en sus distorsiones, no en sus perversiones, evidentemente que no son exactamente el modelo, pero esa gran mayoría de venezolanos vota porque considera que hay una gestión equivocada, una gestión errada, que con demasiados errores, por cansancio, por diferentes razones, pero no es un espejo directo la votación con la visión de un modelo político y social. Podemos poner un ejemplo solo como metáfora. Quienes votaban por ADE o por COPEI lo hacían no porque diferían sustancialmente en cuanto al modelo, sino por otras motivaciones electorales, de las coyunturas, de las situaciones. Pero uno pudiera decir que en la actualidad la gran mayoría de quienes votan por la oposición, como quienes votan por el gobierno, comparten una visión del país que se ha ido modelando a lo largo de todos estos años, de los estremecimientos, de las experiencias que se han realizado, de los eventos políticos, y prácticamente se ha ido enderezando en la mente de los venezolanos una especie de modelo ideal. Por ejemplo, hasta hace 10 años, quizás una parte importante de la población podía considerar que era válido el planteamiento de la privatización del sistema de salud.
En la actualidad ya a nadie se le ocurre plantearlo, al menos públicamente. También podía parecer válido la privatización de empresas que hoy están en manos del Estado, como la de teléfono, como la electricidad. En la actualidad eso para los venezolanos no representa, digamos, un problema. Al contrario, creo que eso tiene acogida entre los venezolanos. Es decir, un Estado que tenga presencia en la vida económica. Entonces, en torno a eso quizás puede haber matices y variantes, o sea, un intervencionismo más fuerte o menos fuerte, pero partiendo del criterio inicial, Yo quisiera la intervención del Estado. Quisiera que profundizáramos sobre el modelo que puede crear consensos, amplios consensos en la sociedad, incluso que puede llegar a construir un nuevo bloque histórico, pero lo profundizaremos al regreso de los comerciales. Ya regresamos. ¿Qué sucede en el país?